Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Ofelio de Jesús Paredes Gómez y hoy estaré realizando mis prácticas educativas con ustedes. Su profe me ha dado un espacio y su profe me ha dado un espacio y espero que la pasemos bien esta tarde. Sí, yo soy, como ya me dije, Ofelio de Jesús Paredes Gómez, soy del Instituto eh, Divina Esperanza de Encarnación y estoy en la licenciatura de Ciencias Sociales y en el profesorado para la educación escolar básica y educación media para ser profesor. Todo es doble titulación y es doble titulación. Así que díganme, cuéntenme, ¿cómo están pasando esta cuarentena? ¿Qué tal van? ¿Qué proyectos han empezado? Yo, por lo particular, empecé una huerta. Me está yendo mal, pero sigo, sigo insistiendo, porque hay que ser dura en la vida. ¿Qué libros están leyendo o qué han empezado, por ejemplo? Yo he empezado muchos libros de investigación, más por la facultad que por otra cosa. Ustedes seguro empezaron algún libro también por el colegio. Eh, Agradezco cordialmente el que me hayan dejado estar aquí hoy, en especial a la profe que me dio un espacio. Y desde ya pido por favor que mantengan los micrófonos apagados para no molestar. Si tienen alguna pregunta, ahí sí eh, pueden encenderlos. ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a ver algunas imágenes. A ver, mi nombre ahí. Otra materia es antropología cultural y social, porque la antropología lo hacemos todos, ¿vale? Nuestra capacidad es demuestra respeto hacia quienes viven y piensan diferente a nuestra forma de ser. Bastante importante eso, ténganlo en cuenta, anótenlo por la pared. ¿Qué pueden ver en la imagen? Yo, por ejemplo, yo veo, porque el arte es subjetivo, yo veo a un grupo de sacerdotes burlándose de otro sacerdote de otra religión que está adorando a su santo, que está adorando una estatua, pero ellos también caen en el hecho de que adoran a una estatua. Pero ustedes me pueden decir, no, pero es que es un santo que nosotros conocemos. Pero para el otro también es un santo. Es la representación de un dios, podríamos decirlo, sí. Que en la siguiente imagen este choque cultural. Y creo que hasta los colores son los mismos. Es un poco irónico. Es la percepción de dos formas de la percepción de dos formas de cultura que se parecen como un espejo. Dos mujeres de una tribu africana. Me encanta ese cuello. Me pregunto si servirá para recibir bien los celulares. Nuestro contenido de hoy es identidad, etnocentrismo, relativismo cultural y etnicidad. Todo eso va entre comas, pero el PowerPoint no me dejaba poner comas, entonces yo con mi tarea usted seguro también con algo del estilo. ¿Qué es la cultura? Bueno, según Taylor, la cultura es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, el arte, la moral, el derecho, etc. Cualquier otro hábito y capacidad adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura en sí es, para resumirlo, es todo lo que hace el hombre. Todo lo que hace, cómo piensa, cómo habla, cómo se viste, cómo come, qué come, dónde come, todo eso es cultura. ¿Sí? La diversidad cultural se manifiesta por la pluralidad del lenguaje, la pluralidad de las creencias religiosas y las prácticas del manejo de la tierra, el arte, la música y en todos los aspectos comprensibles de otros atributos de la sociedad humana. La diversidad cultural se da cuando en un grupo humano hay diferentes formas de hacer la misma cosa. Por ejemplo, yo con mi huerta, disculpa, pues yo con mi huerta, por ejemplo, tengo una forma de plantar, no sé, ajo, pero mi vecino tiene otra forma de plantar ajo, pero no funcionan de la misma forma. Tal vez a él le funciona mejor y a mí me funciona más o menos también, pero
ambos plantamos ajos de una cierta forma, ¿sí? Eso es diversidad cultural. Ahora, ¿qué es identidad? Bueno, identidad poco más difícil de, es un poco más difícil de sintetizar en una sola frase, ¿sí? Es la circunstancia de ser uno mismo, de cómo nosotros nos identificamos, cómo nosotros decimos yo soy yo. Tiene más que ver con el hecho de autoconocerse. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y creencias y modos de comportamiento, perdón, que funciona como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Eso significa que como somos un grupo, porque los seres humanos nos juntamos en grupos, requerimos de cierto patrón comportacional para estar todos felices y contentos dentro de ese grupo. Por lo general, el idioma suele ser lo que más nos apega a otros, pero también podemos encontrar otras características como la religión, incluso la forma de vestir. Incluso grupos se conforman por estilos de música, por mascotas, por peinados. Todos esos son grupos sociales y todos esos se conforman porque tienen una identidad en común, se identifican de cierta forma. ¿Sí? Eso es la identidad cultural. Ahora, el etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología. Menciona la tendencia que lleva una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales, ¿sí? Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. No hay cultura superior ni cultura inferior, no existe eso. Todas las culturas son tomadas como iguales. Eh, Desde nuestro punto de vista podemos decir que una cultura es más interesante que otra, pero no son, ninguna es mayor ni menor que la nuestra. El etnocentrismo se identifica porque yo pienso que mi cultura es superior a la de los demás. Podemos ver, por ejemplo, el decir que los paraguayos somos superiores a los argentinos, por ejemplo. Eso es etnocentrismo, ¿sí? Y el etnocentrismo tiene también, hay también tipos de etnocentrismo, no todo el etnocentrismo es igual, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los tipos, ¿sí? El etnocentrismo invertido o xenocentrismo, en este caso la X funciona como una C, como una S, es pensar que la propia cultura es inferior a otras y resulta un obstáculo para la prosperidad o el desarrollo personal. Muchas personas pueden llegar a pensar que la eh, cultura de uno, por ejemplo, porque soy paraguayo, yo no puedo avanzar en el mundo de la música, por ejemplo. Eso es un error. El único límite que tenemos es nuestra propia mente, entonces hay que quitarnos eso de la cabeza. Como mencioné anteriormente, no hay cultura superior a otras, entonces debemos ser conscientes de eso. El etnocentrismo es bastante común, más de lo que piensan, y se suele dar más en las comunidades pobres, en las comunidades, no en las comunidades rurales, pero también se halla, pero sí en las comunidades de bajos estratos sociales. Otro tipo de etnocentrismo es el etnocentrismo racial. Pensar que el miembro de una cultura o etnia tiene una dotación genética que la hace superior o mejores para el desarrollo de la civilización. Este tipo de etnocentrismo, por ejemplo, lo podemos encontrar lo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se suponía que la raza aria era superior a los judíos o a los negros. Y de esto, por ejemplo, desemboca en el racismo, que una raza superior a la otra. ¿Sí? Esto es el etnocentrismo racial, el que pensar que una raza con una dotación genética, que unos genes que son superiores a otros. Yo, por tener piel blanca, soy superior a alguien que tiene piel negra o viceversa. Ambos son etnocentrismo racial, ¿sí? Otro tipo de etnocentrismo es el lingüístico, al pensar que la lengua propia es más compleja, sutil y adecuada para el pensamiento que las lenguas de otros pueblos que puedan resultar bárbaras.
En esto, por ejemplo, encontramos la supresión de las lenguas indígenas durante el periodo colonial. En el caso del Paraguay tuvimos la fortuna de que eran las madres las que enseñaban la lengua guaraní, por ejemplo. Pero sí, muchos otros países de América, en especial, el, los perros, en especial las lenguas se han eliminado por completo debido a este etnocentrismo lingüístico. El pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, pensar que el inglés es mucho más superior a las lenguas que allá se hablaban, entonces eliminarlas de una forma u otra. En el Paraguay también existe este etnocentrismo lingüístico, pensar que el castellano es mucho mejor que el guaraní, pero ambas tienen sus propias interacciones únicas y las hacen especiales a ambas, ¿sí? Luego está el etnocentrismo religioso, pensar que mi religión es superior a la demás. Pensar que la propia religión es superior a otras en el sentido de que es la única verdadera, siendo el resto de prácticas y creencias idólatras. Esto podemos observarlos en todas las religiones, eh, el decir que tu religión es la verdadera, es la que debería contar, es la superior, es la más fuerte, la más grande. Eh, yo no soy quien para decir esto, pero todas las religiones podríamos decir tienen un igual, a menos un acercado igual. Em, para nosotros podemos decir, es más común en las ramas cristianas, decir que el católico, por ejemplo, como católico, se podría decir, no, es que la católica eh, fue fundada por Jesús, entonces la iglesia, entonces la iglesia verdadera, pero no fue fundada por Jesús, él solo fue un filósofo en aquel entonces. Ahora, ¿qué es la etnicidad? Se denomina etnicidad al rasgo diferencial de una etnia. El término etnia, en tanto, alude a la colectividad que se define por semejanzas culturales, lingüísticas o raciales. Sí, ay, perdón. La etnicidad es diferenciarse, es amar mi etnia y diferenciarla por esa, por idioma, color de piel, peinado particular, eso es etnicidad, ¿sí? Se denomina etnicidad al rasgo diferencial de una etnia. Entonces, los antropólogos suelen diferenciar a las etnias eh, con, suelen identificar a las etnias o grupos humanos de diferentes formas. La forma más común hoy en día, la más natural, podríamos decirse, es la forma lingüística, pero también hay otros rasgos, porque varios grupos humanos pueden hablar la misma lengua por algún motivo, pero pueden conservar distintas expresiones, ya sea de arte o cocina, entonces se las diferencia por eso. Disculpen, a ver, ahí volvemos. Ahí está. Ahí. Relativismo cultural. ¿Para qué? Relativismo cultural. El relativismo cultural hace crítica al evolucionismo propuesto por Darwin y más en específico al concepto de raza como parámetro para evaluar o determinar la vida cultural de una comunidad. Como dijimos antes, hoy en día los antropólogos se valen por varios métodos de identificación cultural. Eh, que un grupo humano use un distintivo ya es una identificación cultural. Por ejemplo, eh, que un grupo de varones use un estilo de aro en la oreja, bueno, eso ya los hace una cultura aparte, entonces ya podemos verlo como culturalmente ambiguo, ¿sí? En cambio, se decía que cada cultura debía ser estudiada o interpretada desde sus propias creencias, valores, prácticas, hábitos, etc. El relativismo cultural, eh, antes, con el sistema antes, con el evolucionismo, mirábamos a la cultura desde afuera. Se estudiaban las etnias desde afuera, ¿sí? Y eso no nos daba mucha información y mucha de la información obtenida era por simple especulación. Ya muchos antropólogos luego, por ejemplo,
Boas, o el mismo Taylor, introduciéndose en lo que son las etnias, introduciéndose en lo que son estas culturas, pudieron entender a cabalidad de qué trataban sus costumbres y su entendimiento. El relativismo cultural trata de plantear eso, el de compartir una cultura para entenderla, ¿sí? Ahora, con las actividades, ¿cuáles son las formas de etnocentrismo? Como las fuimos viendo, fueron el etnocentrismo racial, el lingüístico, el religioso. Ahora, ¿qué es la cultura? La cultura, como les dije, resumidas cuentas, es todo lo que hace el hombre. Como vimos, según Taylor, es todo un complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquiridos. Todo lo que aprendemos también se convierte en cultura y esta puede ser transmitida o no puede ser transmitida, pero transmítanla. ¿Y qué es la identidad? ¿Qué entienden por identidad? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Sí? Aquí la explicación que di, pero esta la van a responder ustedes luego en sus cuadernos. Muy bien, chicos. Las preguntas están anotadas en el Zoom. Van a tener que van a responderlas luego ahí y yo voy a verificarlas junto con la profe, junto con su profe. Ahora bien, la tarea para la casa. Les he dejado también en el Zoom, dije el Zoom, antes era el Moodle. Les he dejado en el Moodle eh, un texto sobre estas definiciones y van a tener que hacer un resumen, un jugoso y sexy resumen de 5 o 6 párrafos para que vayan entendiendo mejor, ¿sí? Y también van a realizar un cuadro donde deberán investigar los distintos términos de cultura. Hay varios términos de cultura, dependiendo del autor. Ustedes van a investigar solo dos: a Taylor, que es el que lo vimos, y a Boas, Fran Boas, anótenlo. También lo van a investigar y van a hacer un cuadro comparativo. ¿Qué diferencias importantes tienen entre el término cultura de Taylor y el término cultura de Fran Boas? Estos nombres anglosajones son un infierno para los hispanohablantes. Seguidamente van van a alzar las tareas, ¿sí? Tienen una semana. Yo creo que es tiempo suficiente. La profe y yo vamos a estar revisándolas y espero encontrarnos la siguiente clase. Doy un agradecimiento a todos ustedes por participar. Eh, para definidas cuentas, recordemos, la cultura es todo lo que hace el hombre. El etnocentrismo es ver que que una cultura es superior a otra, ¿sí? El relativismo cultural es tratar de estudiar a una cultura dentro de esa cultura, no desde afuera. Eso es el relativismo cultural. Y la etnicidad es la diferencia fundamental que hace una cultura ser especial. Por ejemplo, yo tengo un grupo de personas que aman el tereré, entonces nuestro rasgo étnico sería el tereré. Seguro muchos están en este grupo del tereré. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, bueno, gracias por participar. Le doy gracias a la profe por darme este espacio. Nos reencontraremos pronto. Espero que ya sea en sala de clases. Espero que la pasen bien y son un excelente grupo. Hasta